Bueno, vamos a pasar a trabajar entonces ahora con tipos de datos algebraicos, pero recursivos. Entonces, empecemos por el ejemplo y después aclaramos qué significa que sea recursivo. Bien. Entonces, como decíamos, lo que queremos modelar en esta parte de la clase son recetas de cocina. Entonces, eh, vamos a trabajar con este tipo de datos receta. Yo lo voy a ir copiando y después vamos a ver exactamente qué significa. Bueno, tenemos el tipo de datos receta. Entonces, ¿cómo se construye una receta? Bueno, primero lo que puedo hacer es empezar. Empezar es algo así como el caso de la lista vacía, ¿no? Tengo una receta en la que tengo un papel en blanco y no tiene ninguna instrucción para hacer nada. Entonces, básicamente, si yo cocino esa receta, voy a tener un plato de comida vacío, básicamente, sin comida. Eh, ¿Tiene sentido pensar en eso? Bueno, la verdad es que nuestra experiencia como programadores o como la experiencia de toda la comunidad de programadores del mundo coincide en que generalmente ese tipo de cosas tienen sentido. Entonces, eh, quizás uno lo puede entender como una convención o como una comodidad o conveniencia o algo así. O quizás se puede entender más como algo fundamental de cómo modelar información. Y la realidad es que tiene sentido casi siempre pensar en la información vacía. O sea, así como tiene sentido pensar en el cero, en el número cero, y la humanidad tardó cientos o miles de años en descubrir el concepto de cero, pero una vez que se lo descubrió, ese concepto simplifica un montón de cosas, como por ejemplo simplifica la notación decimal que uno usa y cómo se escriben, cómo se hacen las cuentas, digamos, por ejemplo la multiplicación y la suma. Bueno, de igual manera pensar en la lista vacía o pensar en la receta vacía son ideas que simplifican mucho la programación después. Si quieren pueden pensar cómo sería una receta, cómo se podría modelar el tipo de recetas si uno no permitiera que exista la receta vacía. Y probablemente se les va a complicar un poco la vida si tratan de hacer eso. Bien, ¿qué más podemos hacer? Una receta, lo que podemos hacer es agregarle un ingrediente. Entonces, lo que yo podía tener es que ya tenía una receta. Voy a escribirlo así, ya tiene una receta. Y le voy a agregar una cierta cantidad de un ingrediente. ¿Está bien? Donde acá, esta receta era una receta ya existente, donde tenía una serie de pasos, y después hice algo más. Y ese paso más lo que hace es agregarle esta cantidad de este ingrediente. Esta cantidad está expresada en gramos. Y este ingrediente es un valor del tipo de datos ingrediente que ya teníamos acá arriba. ¿Está bien? Bueno, ¿y qué otro constructor vamos a tener? Bueno, vamos a tener el constructor cocinar. Lo que dice es que si ya teníamos una receta, una receta que decía, bueno, agrega tales ingredientes y mezclalos y hace tales cosas, bueno, ahora lo que te puede decir la receta es, bueno, y ahora todo eso que tenías, cocinalo. Cocinalo usando algún método de cocción. Y el método de cocción es alguno de estos tres métodos de cocción que ya teníamos definidos acá arriba. ¿Está bien? Entonces, ese es el tipo de datos receta. Bueno, y fíjense algo curioso o interesante, que es que una receta, el tipo de datos receta es un tipo de datos recursivo. ¿Por qué es recursivo? Bueno, porque algunos de sus constructores, en este caso el constructor agregar y el constructor cocinar, reciben una receta que ya existía. Entonces, el constructor agregar recibe tres parámetros. El primer parámetro es un número que representa una cantidad de gramos, el segundo parámetro es un ingrediente y el tercer parámetro es una receta recursivamente, digamos. O sea, la receta se va a formar agregando ingrediente a otra receta que se va a formar, por ejemplo, agregándole otro ingrediente a otra receta que se va a formar, por ejemplo, cocinando otra receta, hasta que en algún momento voy a llegar a la receta empezar. ¿Está bien? Bueno, y acá tenemos una receta escrita en castellano y lo que queremos hacer es escribir esa receta en Haskell. ¿Cómo sería esta receta en Haskell? Bueno, empecemos por el principio. Cuando empezamos, esta es una receta para pizza, ¿sí? Y la voy a definir, y esa receta para pizza va a ser de tipo receta.
¿está bien? ¿Cómo voy a definir una receta para pizza? Bueno, ahí dejo unos puntitos suspensivos que después vamos a completar, pero al principio voy a empezar. ¿Cómo hago una pizza? Bueno, lo que me dice esta receta es que lo primero que tengo que hacer es estirar el bollo previamente preparado sobre una pizzera, desde el centro hacia los bordes, ¿está bien? El bollo previamente preparado nos dice la receta que pesa 200 gramos, ¿está bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es agregar a la receta empezar 200 gramos de bollo, donde bollo, si se fijan, era un ingrediente que ya habíamos definido antes, ¿está bien? Que era la masa de pizza. Entonces, ahora, esto que tengo acá es una receta, ¿sí? O sea, empezar era una receta. Y ahora agregar es un constructor al que le pasé tres parámetros, un entero, un ingrediente y una receta que ya existía, y eso me construye una nueva receta. ¿Y esta qué receta es? Bueno, es la receta en la que lo único que hice es estirar el bollo. ¿Está bien? Fíjense que acá, en realidad, la receta en castellano habla de estirar sobre una pizzera del centro hacia los bordes, y eso no lo vamos a modelar en Haskell, ¿está bien? Porque no nos va a interesar ese aspecto del problema, en este caso. ¿Está bien? O sea, uno quizás se le podría ocurrir tener otro constructor que sea estirar o algo así, o amasar o lo que sea, pero eso por el momento lo estamos ignorando. Bien, ¿qué más podemos hacer? Bueno, perdón, ¿qué más tenemos que hacer en esta receta? Lo que nos dice la receta es que lo siguiente que tenemos que hacer es pincelar con puré de tomates, que son 150 gramos. Entonces, acá tenemos una receta que ya existía, y a esa receta le vamos a agregar 150 gramos de tomate. ¿Está bien? Entonces ahora a este constructor agregar le estoy pasando tres parámetros: un entero, un ingrediente y una receta. Este es el tercer parámetro que le estoy pasando. Y esta receta es una receta más compleja, que a su vez resulta de agregar 200 gramos de bollo a una receta vacía. Lo voy a escribir así por una cuestión de cómo me gustaría que quede escrito en la pantalla nada más, pero no cambia conceptualmente lo que estamos haciendo, ¿está bien? A la función agregar, que es un constructor, le estamos pasando tres parámetros: este y este. ¿Está bien? Lo dispongo en la pantalla para que quede un poco más prolijo nada más. Igual lo de prolijidad es una cuestión subjetiva, pero bueno. ¿Cómo sigue la receta? Bueno, después lo que tenemos que hacer es ese bollo pincelado con puré de tomate que teníamos, lo tenemos que llevar a horno fuerte durante 10 minutos. ¿Cómo se escribe eso? Bueno, esto que teníamos acá era una receta. Todo esto de acá era una receta. Lo que tenemos que hacer ahora es cocinar todo eso, y el constructor cocinar recibe dos parámetros: el segundo es una receta y el primero es un método de cocción. ¿Y cuál va a ser ese método de cocción? Bueno, va a ser horno fuerte 10. En 10 minutos de horno fuerte, ¿sí? Como sigue la receta, hay que agregar queso mozzarella rallado 100 gramos, o sea, vamos a agregarle a toda esta receta 100 gramos de queso. Bien, y por último, hay que llevar a horno moderado ahora durante 20 minutos. Entonces vamos a cocinar en horno moderado durante 20 minutos toda esta receta de acá. Le saco estos puntitos suspensivos porque ahí la receta ya quedó completa. Entonces la receta para pizza es esto, es esta expresión de acá, es este valor de tipo receta que acabamos de escribir. Si lo cargamos, acá puse queso con mayúscula y en realidad era con minúscula, perdón. Si lo cargamos, podemos escribir receta para pizza. Le voy a agregar el Driving Show para que me pueda mostrar en pantalla. Si escribimos receta para pizza, ahora nos muestra que la receta para pizza es esta expresión de acá, que es exactamente la misma que yo tenía escrita, ¿sí? Solo que bueno, Haskell no la identó de manera prolija, pero no importa. Si se fijan, coincide exactamente con lo que yo tenía escrito. ¿Está bien?
Y esta expresión de acá, o este valor de acá, lo que representa es, lo que denota, es para nosotros esa receta que describía el enunciado. ¿Está bien? Bien. Bueno, y vamos a pasar a definir algunas funciones sobre recetas. ¿Está bien? Acá está la receta de pizza que escribimos recién. Vamos a pasar a definir algunas funciones sobre recetas. Empecemos por la función calorías totales o kilocalorías totales. ¿Sí? De vuelta, olvídense de la diferencia entre calorías y kilocalorías. La función calorías totales, voy a poner calorías totales así no hay confusión. Le voy a poner calorías totales R, ¿está bien? Le pongo esa R al final porque es una función que trabaja con recetas. Es una función que recibe una receta y nos da un número entero que dice cuántas calorías aporta en total la comida que cociné a través de esa receta. ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, si yo me como una pizza hecha con esta receta, me voy a estar comiendo 100 gramos de queso, 150 gramos de tomate y 200 gramos de masa de pizza. Y ya sabíamos cuántas calorías por gramo aportaba cada uno de esos ingredientes, entonces haciendo una cuentita, deberíamos poder calcular cuántas calorías en total me aporta esa comida. ¿Está bien? Esa es la idea. Bueno, ¿cómo llevamos esa idea a la práctica? Bueno, esta es una función que recibe recetas, entonces si queremos definir esta función sobre una receta, lo que vamos a hacer es, bueno, como receta es un tipo de datos algebraico que tiene tres constructores, la función calorías totales se va a definir usando tres ecuaciones, una ecuación por cada constructor. La receta puede ser empezar, puede ser agregar, puede ser cocinar, pero ojo que esto así no está bien todavía porque agregar y cocinar son constructores que reciben parámetros. Entonces, agregar recibe tres parámetros, entonces vamos a poner agregar x, y, z. Y cocinar recibe dos parámetros, entonces vamos a poner cocinar x, y. ¿Está bien? Si quieren ahora le ponemos nombres un poco más claros o más declarativos. O sea, declarativo significa que expresa lo que yo quiero decir de alguna manera. Entonces acá x va a ser el primer parámetro del constructor agregar, que es un número entero que representa una cantidad de gramos. Le voy a poner g de gramos. Y representa un ingrediente, que es el ingrediente que estoy agregando. Le voy a llamar i. Y el tercer parámetro es una receta, entonces le voy a llamar r. ¿Está bien? Le podrían poner nombres más largos si quieren también. Yo les pongo nombres cortitos. Es una cuestión de gustos nada más. Bueno, y el constructor cocinar recibe dos parámetros. El primer parámetro es un método de cocción, le voy a llamar m. El segundo es una receta, le voy a llamar r. Bien. Entonces, hasta acá todavía no estamos pensando nada, solamente estamos mecánicamente diciendo, bueno, si yo quisiera definir una función calorías totales que recibe una receta, ya sé que sí o sí voy a tener tres ecuaciones, una para cada constructor. Y además ya sé que sí o sí este constructor agregar recibía tres parámetros, entonces los voy a recibir y les voy a poner sus nombres. Y este constructor cocinar recibía dos parámetros, entonces los voy a recibir y les voy a poner sus nombres. Bueno, ¿y qué más? O sea, antes de empezar a pensar todavía podemos hacer algo más que también es mecánico. ¿Y qué es eso? Bueno, resulta que el tipo de datos receta es un tipo de datos, como ya dijimos, recursivo, porque el constructor agregar recibe una receta, que es el mismo tipo que estoy definiendo. Y el constructor cocinar también recibe una receta, que también es el mismo tipo que estoy definiendo. Entonces, en estos casos, igual que hacíamos con las listas, cuando yo quiera calcular las calorías totales de toda esta receta entera, lo que voy a poder asumir es que ya conocía las calorías totales de R. Y ese calorías totales de R sería algo así como las calorías de la cola de la receta, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Esta es la receta completa y R es un pedazo, es una receta más chica que está dentro, es como la cola de la receta de alguna forma. Bueno, y acá cuando cocine exactamente lo mismo. Para calcular las calorías totales de esta receta entera, voy a poder usar las calorías totales de la receta R. Bien, acá dejo puntitos suspensivos porque todavía tenemos que completar. Bien.
Bueno, vayamos a un ejemplo, completemos estas ecuaciones, ¿no? Pero empecemos por el caso fácil, digamos, que es, ¿qué pasa si yo tenía una receta en la que agregué un montón de ingredientes y ahora la cocino usando un método de cocción M? ¿Cuántas calorías aporta esa receta? Bueno, la realidad es que si yo tenía ingredientes y los cociné, la cantidad de calorías que aporta esa receta va a ser la misma que antes, porque lo que yo voy a estar comiendo va a ser eh, el mismo alimento que ya tenía, ¿está bien? Cuando yo cocino algo en el horno, no le agrego energía, digamos, valor energético a esa comida. ¿Está bien? Si quieren, empecemos también por otro caso fácil, que es empezar, que es cuántas calorías tiene una receta empezar. Es una receta vacía, sería como que yo cocine nada, en un tipo, agarro un bowl vacío, no le pongo nada, y le sirvo a alguien un plato vacío y se come la nada, básicamente, ¿está bien? Como un plato de aire. Y entonces eso no va a aportar ninguna caloría. ¿Está bien? Bueno, y el caso interesante, en el que hay que pensar un poquito, es las calorías totales de una receta que se construye de esta manera. Si yo a una receta R le agrego G gramos de un ingrediente I, ¿cuántas calorías va a aportar esa receta? Bueno, las que ya aportaba antes, más algo más. ¿Cuánto más? Bueno, el ingrediente tiene un valor energético, ¿está bien? Entonces el ingrediente I tiene un valor energético, que esto ya lo sabíamos calcular. Esto nos decía, esto estaba por acá arriba, ¿está bien? Un ingrediente siempre tenía un valor energético, que era un número que nos decía cuántas calorías aporta ese alimento por cada 100 gramos. Entonces, si por cada 100 gramos aporta una cierta cantidad de energía, si yo tengo G gramos, bueno, hay que hacer una cuestión como de regla de 3 simples, también tengo que hacer G por valor energético dividido 100. No me importa mucho la cuentita, pero sería esa la cuenta. Está bien. Entonces, eso es lo que le tengo que sumar. Esta es la cantidad de calorías que aporta ese ingrediente cuando yo uso esa cantidad de gramos de ese ingrediente. Voy a guardar el programa, lo cargo. Y ahora puedo ya preguntar, por ejemplo, cuántas calorías aporta la pizza usando esta receta para pizza de acá. Bueno, y aporta 734 calorías. ¿De dónde sale ese número 734? Bueno, yo sé que le agregué 100 gramos de queso y el queso aportaba 245 calorías por cada 100 gramos. Entonces esto debería sumar 245 calorías al total de la pizza. ¿Sí? Eso más 150 gramos de tomate, que aportaba 22 calorías por gramo, entonces eso le agrega 33 calorías más, bueno, y así con la masa de pizza también. Bien, entonces con esto definimos nuestra primera función recursiva sobre este tipo de datos receta. Vamos a definir más funciones ahora. Bien, hagamos esta función, por ejemplo, tiempo cocción receta. La función tiempo cocción R recibe una receta y devuelve un número, y ese número que devuelve representa el tiempo en minutos que va a demorar en total la cocción de toda esta receta. ¿Está bien? Y lo que vamos a considerar es el tiempo neto de cocción, ¿está bien? Que es lo único sobre lo que tenemos información. O sea, cuando metemos algo en el horno 10 minutos, eso nos va a sumar 10 minutos de cocción, pero el tiempo, por ejemplo, de estirar el bollo y pincelar el bollo de pizza con tomate y agregarle el queso y todo eso, eso vamos a suponer que toma 0 tiempo. ¿Está bien? De nuevo, este es solamente un modelo de juguete de un problema. Si ustedes quisieran realmente hacer un programa que modele recetas de cocina, seguramente el programa va a tener que ser mucho más complejo que lo que estamos haciendo en la clase, pero el objetivo de la clase no es modelar un programa de recetas de cocina, es solamente ilustrar qué tipo de cosas se darían si uno tratara de hacer un verdadero programa más grande, para modelar, por ejemplo, recetas de cocina o muchas otras cosas. ¿Está bien? Entonces definamos la función esta tiempo cocción. Si puedo hacer esto. Bueno, sí. La función tipo cocción R recibe una receta y devuelve un entero. Y nos va a decir cuánto tardaríamos en tiempo neto en cocinar esa receta.
Bueno, una receta, de vuelta, la función tiempo de cocción va a ser una función recursiva definida sobre el tipo de datos receta. Como el tipo de datos receta tiene tres constructores, la función tiempo de cocción R la vamos a definir usando tres ecuaciones, una ecuación por cada constructor. Una receta puede ser empezar, puede ser agregarle una cierta cantidad de gramos G de un ingrediente I a una receta ya existente R, o puede ser cocinar usando un método de cocción una receta ya existente R. Hasta ahora no estoy pensando, solamente estoy mecánicamente aplicando el esquema de recursión estructural sobre recetas. ¿Está bien? Cuando define el tiempo de cocción de agregar de esta receta completa, lo que voy a poder usar es el tiempo de cocción de la receta R, que está incompleto todavía, y cuando quiera definir el tiempo de cocción de esta receta completa voy a poder usar también el tiempo de cocción de la receta R. Por ahora sigo sin pensar, solamente estoy mecánicamente escribiendo el esquema de recursión. Bien, empecemos por uno de los casos, por ejemplo, no sé, voy a empezar por un caso fácil, digamos que es el tiempo de cocción de agregar. Cuando yo agrego un ingrediente I, agrego G gramos del ingrediente I a una receta R, ¿cuál va a ser el tiempo de cocción neto en total? Bueno, ya dijimos que agregar un ingrediente, vamos a suponer que no tarda tiempo, o sea, no vamos a considerar el tiempo de preparación, solamente vamos a considerar el tiempo neto de cocción. Entonces, el tiempo de cocción de esta receta va a ser exactamente el mismo que el tiempo de cocción de la receta R, sin importar cuál sea el ingrediente I ni cuántos gramos le agregue. ¿Está bien? Porque no me interesa el tiempo de preparación, solamente el tiempo de cocción. Bueno, veamos este caso. ¿Qué pasa cuando tenía una receta R y la cocino usando este método de cocción? Bueno, ahora sí va a cambiar el tiempo, ¿no? Porque el tiempo total de cocción de esta receta va a ser el tiempo de cocción de la receta R más algo más. Y ese algo más va a salir de cuánto demoraba el método de cocción. Y para eso ya teníamos una función que se llamaba demora mc, que dado un método de cocción nos decía cuántos minutos tardaba ese método. Entonces vamos a hacer tiempo de cocción de receta R más la demora del método de cocción m. ¿Está bien? Lo dejo escrito en la línea de abajo para que no quede todo feo, pero nada más. Bien, y cuando empiezo, tengo una receta vacía donde todavía no hice nada. Bueno, ahí tardé 0 minutos. Recarguemos el programa. Y ahora, por ejemplo, ya puedo preguntar cuál sería el tiempo de cocción de la receta para pizza. ¿Está bien? Y según la función que acabamos de definir, cocinar una pizza va a tardar 30 minutos. Y si ustedes se fijan, eso tiene sentido porque cocinar una pizza requiere 10 minutos de horno fuerte y 20 minutos de horno moderado, lo que da 30 minutos en total. ¿Está bien? Bueno, hagamos otra función, apto veganos R, que es una función que da una receta, nos da un booleano indicando si la receta, si la comida que prepararíamos es apta para veganos. ¿Está bien? ¿Qué significa eso? Bueno, significa que no tenga ningún ingrediente de origen animal, o que todos sus ingredientes sean de origen no animal, o sea que todos sus ingredientes sean de origen vegetal o de origen mineral. Entonces esta función apta veganos R va a recibir una receta, va a devolver un booleano, y para definir esa función apta veganos R lo que vamos a hacer es lo que venimos haciendo, que es usar el esquema de recursión estructural sobre recetas. Si yo quiero ver si una receta es apta para veganos, voy a tener, como el tipo de datos receta tiene 3 constructores, voy a tener 3 ecuaciones, una ecuación por cada constructor. La receta entonces puede ser empezar, puede ser agregar G gramos de un ingrediente I a una receta R, puede ser cocinar usando un método M de cocción una receta R ya preexistente. Vamos a tener que completar todo esto
Y en los casos recursivos, que son estos dos, todo esto es automático. Como estamos usando el esquema de recursión estructural sobre la receta, lo que vamos a poder hacer es averiguar si la receta R ya era apta para veganos en este caso, y en este caso también si la receta R que tenemos acá ya era apta para veganos, o sea, si todavía era apta para veganos o si ya no era apta para veganos, digamos. Entonces, empecemos por un caso fácil. Un caso fácil es cocinar, ¿no? Porque si yo tenía una receta que era apta para veganos y la cocino, bueno, sigue siendo apta para veganos, ¿no? Y también si tenía una receta que no era apta para veganos, porque por ejemplo tenía carne, bueno, aunque la cocine tampoco va a ser apta para veganos. Entonces, la receta cocinar MR va a ser apta para veganos si solo si la receta R era apta para veganos. ¿Sí? Entonces, acá puedo devolver esto mismo directamente. Bien, el caso interesante es este, es qué pasa cuando yo agrego un ingrediente. Cuando agrego un ingrediente I a una receta R. Bueno, acá cuántos gramos de ingrediente agregue no me interesa, ¿está bien? Bueno, en realidad quizás ustedes podrían discutir que la cantidad de gramos podría ser 0. Y ahí por ahí sí, qué sé yo, si agrego 0 gramos de carne, bueno, sigue siendo apta para veganos la comida, está bien, pero no quiero meterme en eso. Voy a suponer siempre que la cantidad de gramos es un número positivo, está bien, que por lo menos agregue, no sé, 1 gramo de carne. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo me fijo si una receta es apta para veganos? Bueno, tenía que ser apta para veganos la receta que ya tenía, y además el ingrediente que tengo ahora tiene que ser apto para veganos. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que ese ingrediente sea de origen no animal. Si recuerdan, había una función origen y, la voy a repasar, que dice que dado un ingrediente nos daba el origen de ese ingrediente. ¿Está bien? El origen podía ser animal, vegetal o mineral. Y ahora yo a ese origen puedo preguntar si es animal. ¿Está bien? Y ahora, si es animal, la receta dejaría de ser apta para veganos. Entonces, para que sea apta para veganos, tiene que pensar que no sea animal ese origen de ese ingrediente. ¿Está bien? Entonces, lo leo de vuelta en voz alta. Si yo tenía una receta R a la que le agregué un ingrediente I, la receta completa va a ser apta para veganos exactamente cuando la receta que ya tenía era apta para veganos y además el ingrediente que le estoy agregando no es de origen animal. Bueno, y ahora, una receta vacía, ¿es apta para veganos? Bueno, y acá supongo que si ustedes cursaron intro y prestaron bastante atención a intro, deberían saber cuál es la respuesta a esta pregunta. Pero puede ser que todavía lo estén dudando, entonces vamos a hacer un repaso de eso. Bueno, acá, cuando yo tengo una receta vacía, lo que voy a tener que poner es un booleano, obviamente. Y el booleano ese va a ser true o false, digamos, está bien, o sea, muchas opciones no tenemos. ¿Y qué vamos a poner? Bueno, la respuesta es que acá hay que poner true. Y la pregunta es por qué hay que poner true ahí. Y eso se puede entender desde 3 puntos de vista, digamos. O sea, ahí la respuesta seguro es true. De eso no hay ninguna duda, pero quizás alguno de ustedes todavía está dudando de por qué hay un true. Y los quiero convencer de la siguiente forma. Bueno, primero, ¿qué pasaría si acá yo pusiera false? Bueno, si acá yo pusiera false, la realidad es que cualquier receta siempre me daría que no es apta para veganos, ¿no? Porque cuando yo, por ejemplo, agrego un ingrediente a una receta, me voy a fijar si R era apta para veganos y algo más. Entonces, si esto ya me daba false, esto me va a seguir dando false. ¿Sí? Y cuando cocino una receta, esto ya me daba false. Entonces, si yo pongo false en el caso base, me va a dar todo false siempre. Y eso estaría mal, ¿está bien? Eso no tendría sentido pensar que ninguna receta es apta para veganos y que son todas no aptas para veganos. Eso no tendría sentido. Entonces, esa es una forma de entender por qué acá yo no puedo poner false, ¿está bien? Bueno, pero más todavía, en realidad
lo que tengo que poner acá seguro es true. ¿Por qué seguro es true? Bueno, les quiero dar otras dos formas de entender eso. Bueno, primero, una forma de entenderlo es el argumento más bien lógico. Es que cuando yo estoy calculando un valor usando el AND o la conjunción lógica o el I, cuando yo opero con esas expresiones, con esos valores, en el caso base lo que yo querría poner es el elemento neutro de esta operación. En el caso base lo que querría poner es el valor que no va a cambiar el resultado de lo que venga a continuación. Ese valor es el que se llama el elemento neutro, ¿no? Por ejemplo, el 0 es el elemento neutro de la suma porque sumar 0 no cambia el resultado. O el 1 es el neutro del producto porque de la multiplicación, porque multiplicar por 1 no cambia el resultado. Bueno, de igual manera el true es el elemento neutro del I o de la conjunción lógica o del AND, porque hacer AND con true no cambia el resultado. Entonces esa es otra explicación, otra justificación más bien lógica de por qué en el caso base, en este caso uno tiene que poner true. La justificación de nuevo es que true es el elemento neutro de la conjunción y estamos uniendo expresiones usando el AND con la conjunción. Bueno, y una última manera de convencerse tiene más que ver con lo que sería conceptual en con la interpretación que uno le da a esta función. En la interpretación que nosotros le damos, empezar es una receta vacía. Entonces, si yo te doy un plato vacío, sería que no comes nada. Bueno, eso es apto para veganos, está bien, si vos sos vegano podés no comer nada y seguir siendo vegano. Está bien, te pueden dar un plato vacío y ese plato es apto para veganos. Entonces, bueno, esas son como tres maneras de convencerlos de que acá tiene que ir sí o sí un true. Entiendo que por ahí algunos de ustedes todavía les puede costar entender por qué acá va un true, pero traten de reflexionar sobre eso porque es algo que tienen que adquirir de alguna forma, tienen que internalizar y entender muy bien que en estos casos acá va un true. ¿Está bien? Bueno, algo que no hice fue probar esa función. Si yo la recargo, puedo preguntar, por ejemplo, si la receta para pizza es apta para veganos, y la respuesta es que no, porque la receta para pizza tiene queso, y el queso es de origen animal. ¿Está bien? Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos que hacemos una receta para pizza vegana, que es una modificación de esta receta que no tiene queso directamente. Una pizza medio aburrida, pero bueno, uno podría ponerle otros ingredientes, pero no quiero complicar más la vida ahora. Si tenemos la receta para pizza vegana, entonces la receta para pizza no es apta para veganos, pero la receta para pizza vegana sí es apta para veganos porque usa solamente masa de pizza, que es de origen vegetal, y tomate, que también es de origen vegetal, y no usa ningún ingrediente de origen animal. ¿Está bien? Bueno, hagamos otro ejemplo. Sería esta función usaHorno. R, de vuelta R es porque es una función que trabaja con recetas. Es una función que recibe una receta y nos da un booleano que nos dice si la receta en algún momento usa horno. ¿Está bien? Por ejemplo, si tenés que freír algo y hervir algo, esa receta no usa horno. Pero en cambio, si tenés que hervir algo y freír algo, pero después también meterlo en el horno, ahí sí usa horno esa receta. Vamos a definir entonces la función usaHorno. Recibe una receta y me da un booleano. La función usaHorno la vamos a definir siguiendo de nuevo el esquema de recursión estructural sobre recetas. Las recetas son estas tres. O sea, el tipo de datos receta tiene tres constructores. Y entonces la función usaHorno va a tener, la vamos a definir usando tres ecuaciones. Una ecuación para cada constructor. Que bien, acá me copié los constructores y vamos a tener una ecuación para cada constructor. Una ecuación para el primer constructor, una ecuación para el segundo constructor, una ecuación para el tercer constructor. El primer constructor no recibe ningún parámetro. El segundo constructor recibe tres parámetros, que son una cantidad de gramos, un ingrediente y una receta R.
Y el tercer constructor, cocinar, recibe dos parámetros, que son un método de cocción y una receta R. No solo eso, sino que en los casos recursivos, que son estos dos, agregar y cocinar, cuando yo quiera saber si esta receta usa horno, lo que voy a poder saber, lo que voy a poder preguntar es si la receta R ya usaba horno. ¿Está bien? Bueno, completemos estas tres ecuaciones, mejor dicho. Empecemos por el caso, o por un caso fácil. ¿Qué pasa cuando yo agrego un ingrediente a una receta? Entonces, yo tenía una receta y ahora la receta me pide que agregue un ingrediente. Esa receta, agregar ese ingrediente no modifica la respuesta, está bien, de si la receta usaba horno o no. Porque si la receta antes no usaba horno, bueno, si yo le agregué un ingrediente sigue sin usar el horno. Y si la receta usaba horno, cuando yo le agregué el ingrediente, bueno, sigue usando el horno. Entonces la respuesta en este caso va a ser usa horno R. Porque esta receta entera usa el horno si solo si la receta más chiquita que ya tenía antes de agregar el ingrediente ya usaba el horno. Bueno, y ahora pasemos al caso interesante, que es el caso de cocinar. Que la pregunta es si esta receta cocinar MR usa horno. Bueno, y pensemos algo. Si la receta R usaba el horno, la receta entera usa el horno también. No importa si ahora estoy friendo o hirviendo, porque ya usé el horno antes, entonces ya está, la receta usa horno. Entonces voy a poner usa horno o, está bien, OR, esa es la disyunción lógica. Bueno, ¿y qué alternativa nos queda? Bueno, nos queda que el método M sea cocción al horno. Si yo tenía una receta que, por ejemplo, no usaba el horno, pero ahora sí estoy usando el horno, entonces toda la receta usa el horno. Usa horno en algún momento. Entonces lo que voy a preguntar es si es al horno el método M, y es al horno va a ser una función auxiliar que dado un método de cocción nos da un booleano y nos va a decir si ese método de cocción es al horno o no. También acá estoy haciendo una subtarea. ¿Cómo defino el método, esa función auxiliar sobre el método de cocción? Recordemos que el método de cocción tenía tres constructores: horno, hervido, frito. Esto lo dejo como comentario ahí para recordar cuáles eran los constructores del método de cocción. La función es al horno la voy a definir con tres casos, dependiendo de si el método de cocción es horno, hervido o frito. Si es horno, fuego, min, la respuesta va a ser que sí. Ese método de cocción es un método de cocción justamente al horno. Si es el método hervido, la respuesta va a ser que no. Y si es el método frito, la respuesta va a ser que no. Entonces esta función auxiliar es fácil de definir. Y con eso podemos responder, con esta función auxiliar que nos dice si el método de cocción M es al horno o no, podemos responder si toda esta receta usa el horno o no, que es si ya lo usaba antes o si justamente lo está usando ahora. Este sería esto de acá. Bueno, y ahora lo que va a pasar es algo similar, pero justo al revés de lo que pasaba antes, ¿está bien? ¿Qué es lo que vamos a tener que poner en el caso base? La pregunta es, cuando yo tengo una receta vacía, en la que todavía no agregué ningún ingrediente y no usé ningún método de cocción, ¿usa el horno? Bueno, lo que vamos a tener que poner acá va a ser false. ¿Por qué tenemos que poner false ahí? Bueno, de vuelta los quiero convencer por tres caminos. Primer camino, ¿qué pasaría si yo acá pusiera true? Si yo dijera que la receta vacía usa el horno, entonces lo que pasaría es que todas las recetas usarían el horno, porque cuando yo agrego un ingrediente voy a preguntar si la receta antes ya usaba el horno y la respuesta era que sí, lo usaba. Y si yo cocino una receta con un método de cocción, lo que voy a preguntar es si la receta de antes ya usaba el horno, y como si la respuesta era que sí, entonces va a seguir usando el horno siempre. Entonces, si yo acá pusiera true, usar horno me daría siempre true. Y eso no es lo que quiero, claramente.
Entonces ese es el primer camino por el cual los quiero convencer de que acá tenemos que poner false. Si acá pusiera true me daría siempre true y eso no lo quiero. Segundo camino es por un argumento lógico, digamos. Y el argumento es que acá yo estoy combinando el llamado recursivo con otras cosas usando el OR o el O o la disyunción lógica. El elemento neutro de la disyunción es el false, porque si yo false o cualquier cosa, eso no afecta el resultado. ¿Está bien? En general, cuando ustedes van operando con los valores, lo que quieren poner en caso base, muchas veces, no me atrevería a decir que siempre, pero muchas veces o casi siempre, lo que uno quiere poner en el caso base es el elemento neutro de esa operación. Bueno, el tercer camino por el que los quiero convencer de que acá sí o sí tiene que ir un false es a través de lo que podríamos llamar la interpretación que le estamos dando conceptualmente a estas ecuaciones. ¿Está bien? Nosotros cuando escribimos estas ecuaciones nos imaginamos que lo que estamos modelando son recetas. Una receta vacía en la que todavía no hice nada básicamente. ¿Usa el horno? Bueno, la verdad es que no, o sea, todavía seguro ni llegué a aprender el horno, digamos. Entonces, acá ese es otro motivo por el cual deberían entender que acá tiene que ir un false. ¿Está bien? Bueno, agregamos el programa, carguémoslo de nuevo en el intérprete de Haskell. Y ahora podemos preguntar, por ejemplo, si la receta para pizza usa horno, y la respuesta, bueno, es que sí, porque la receta para pizza usaba horno, y la receta para pizza vegana también usa el horno. ¿Okay? Y la receta vacía no usa el horno. ¿Está bien? Bueno, y hagamos un último ejemplo, que es la función escalar, que lo que hace es, recibe un número y una receta, y fíjense que lo que hace ahora es devolver otra receta, que es la receta que yo tenía, pero multiplicada, escalada, por este número. Por ejemplo, si yo tenía una receta para hacer pizza usando cierta cantidad de ingredientes, quiero obtener una receta para hacer pizza usando, si acá el número era 2, usando el doble de ingredientes. Si acá el número era 3, sería el triple de ingredientes. Si acá el número era 10, era usando 10 veces los ingredientes que tenía. ¿Está bien? Entonces esa función escalar R va a recibir una receta, perdón, un número, una receta, y va a devolver una receta. Ese número lo voy a llamar factor, una receta, y vamos a tener que definir esa función usando ecuaciones. También tengan en cuenta una cosa, que es que lo único que yo quiero escalar en este ejemplo, que es medio de juguete, es la cantidad de ingredientes. ¿Está bien? No voy a escalar el tiempo de preparación, ni el tiempo de cocción, ni nada. Aunque quizás, de vuelta, en la realidad, si uno quisiera modelar un programa para recetas de verdad, tendría que considerar un montón de cosas más complejas que estas. Lo que a mí me interesa es que veamos cómo podemos definir estas funciones en Haskell, y no tanto si modelar cómo sería la realidad de un programa de recetas. Ese es otro problema que como queda fuera de esta materia, digamos. Bueno, ¿cómo definimos la función escalar? Bien, bueno, el tipo de datos receta tiene 3 constructores. Vamos a copiarlos por acá abajo como un comentario para tenerlos a la vista. Los constructores son estos 3. Y lo que vamos a hacer es, de vuelta, aplicar el esquema de recursión estructural. Apliquémoslo metódicamente. La receta se puede construir usando el constructor empezar. O sea, como hay 3 constructores, vamos a tener 3 ecuaciones, una ecuación para cada constructor, exactamente una ecuación para cada constructor. Vamos a tener 3 ecuaciones. La primera ecuación es cuando el constructor es empezar. La segunda ecuación es cuando el constructor es agregar g gramos de un ingrediente I a una receta R que ya existía. Y el tercer caso es cuando la receta se construye con el constructor cocinar, con un método de cocción M, a una receta R que ya existía. Bien, y en los casos recursivos, que son estos dos, ¿qué es lo que voy a poder hacer? Bueno, lo que me dice el esquema de recursión estructural es que lo que puedo hacer es llamar a la función escalar
por un factor sobre la receta R. O sea que voy a poder suponer que la receta R anterior, antes de agregar este ingrediente, ya la podía escalar y ya la tenía escalada por ese factor. Y lo mismo acá. Cuando yo quiera escalar esta receta entera, lo que me dice el método de recursión, el esquema de recursión estructural, es que lo que yo voy a poder suponer es que ya sabía escalar por ese factor a la receta R antes de aplicar ese método de cocción. ¿Está bien? De vuelta, lo que hicimos hasta acá fue todo metódico, mecánico, no tuvimos que pensar, solamente dijimos, bueno, aplicamos el esquema de recursión estructural, entonces eso significa que tenemos que escribir estas ecuaciones. Y ahora completemos las ecuaciones y ahora es donde hay que empezar a pensar. Bueno, empecemos por un caso fácil, que es cocinar. ¿Qué pasa cuando yo tenía una receta R y decía que el siguiente paso era cocinarla usando un método de cocción? Bueno, la voy a escalar recursivamente. Voy a escalar recursivamente a lo que sería la cola de la receta, a R. Y después, fíjense que tengo que devolver una receta. Voy a devolver la receta en la que a esta receta R le aplico el mismo método de cocción de antes. Entonces cocino con el método de cocción M a esta receta escalar el factor R. Bueno, el caso interesante es este. ¿Qué pasa cuando escalo una receta que tiene esta forma, que es la receta R, pero a la que le agregué G gramos del ingrediente I? Bueno, si yo ya sabía escalar la receta R, ¿qué es lo que me falta? Bueno, me falta agregarle el ingrediente I. ¿Y cuántos gramos le tengo que agregar de ese ingrediente I? Bueno, los gramos que ya tenía, pero multiplicados por el factor, porque justamente yo quiero escalar toda la receta. ¿Está bien? Bien, y el caso base, ¿qué pasa cuando tengo una receta vacía? Bueno, si la quiero escalar por un factor, me sigue dando la receta vacía. Esta función es más o menos parecida, o sea, si la miran con cuidado se parece un poco a la función que multiplica, por ejemplo, todos los elementos de una lista por un cierto número. ¿Está bien? Solo que acá lo que estamos haciendo es multiplicar todos los gramos de cada ingrediente por un cierto número. Si ahora recargo el programa, por ejemplo, podemos escribir receta para pizza y eso nos da una receta. Y si escalamos la receta para pizza por ejemplo, 5, eso nos da una receta en la que, por ejemplo, en lugar de agregar 100 gramos de queso, ahora agregamos 500 gramos de queso, que es 5 veces la cantidad original. En lugar de agregar 150 gramos de tomate, agregamos 750 gramos de tomate, que es 5 veces la cantidad original, y así. Bien. Y fíjense una cosa más, que es que si yo, por ejemplo, calculo ¿cómo se llama? Las calorías totales. Yo calculo las calorías totales de la receta para pizza, me da 734 calorías. ¿Cuáles deberían ser las calorías totales de la receta para pizza, pero si la escalo por 2, por ejemplo? Bueno, me debería dar justo el doble de las calorías, ¿no? Porque tiene el doble de ingredientes. Si la escalo por 10, me da 10 veces las calorías, porque tiene 10 veces la cantidad de ingredientes. ¿Está bien? Ese es un ejemplo interesante que ilustra que las cosas están funcionando bien de alguna manera. Otra cosa que puedo ver, por ejemplo, es que la receta para pizza no era apta para veganos, y si la escalo por 2 sigue sin ser apta para veganos. ¿Está bien? En cambio, la receta para pizza vegana, si la escalo por 2, ahora sigue siendo apta para veganos. ¿Está bien? Bueno, este tipo de cositas son interesantes para ver que el programa que escribimos está funcionando bien. ¿Está bien? Uno a veces puede hacer este tipo de pruebas para verificar que su programa, o para validar, mejor dicho, que su programa está andando, que no tiene errores. O sea, obviamente errores siempre puede haber, pero uno se queda más tranquilo si hace algunas pruebas y funcionan como uno espera. Bien.